Para muchos, el acto de casarse es una promesa de amor y compromiso sin fin. Lamentablemente este no es el caso para todos. Hay muchas cosas que motivan a uno a matar a sus cónyuges, como un nuevo interés amoroso, dinero, o incluso el miedo a perderlos a ellos o a cualquier hijo que compartan. Pero sin importar, para la mayoría de nosotros, estos razonamientos no pueden justificar las acciones que se han llevado a cabo. En el episodio de hoy, estaremos viendo 3 casos de matricidio, esposas que asesinan a sus maridos. Pamela Smart. Pamela Ann Wojcicki nació en Florida el 16 de agosto de 1967. Tenía solo 19 años cuando conoció a Gregorio Smart en una fiesta de Nochevieja en 1986, donde la pareja se unió por su amor compartido por la música heavy metal. Para febrero de 1987, la pareja había formado una relación y solo 2 años después se casaron. Sin embargo, pronto comenzaron a aparecer grietas en la relación de la pareja, con problemas surgiendo solo 7 meses después de que se casaron. Pamela conoció a Guillermo Billy Flynn, de 15 años, en un programa local de concientización sobre drogas, donde ambos se ofrecieron como voluntarios. Ella tenía 22 años en ese momento. Se desconoce qué conversación tuvo lugar entre Billy y Pamela, quienes se unieron como ella y su esposo lo hicieron por su disfrute de la música heavy metal, e iniciaron un romance. Pero en algún momento, se ideó el plan para matar a Gregorio Smart. El 1 de mayo de 1990 Pamela llegó a casa del trabajo para encontrar su casa saqueada y a su esposo asesinado a sangre fría. Parecía claro desde el principio que Gregory había interrumpido un robo en progreso y había sido disparado por ello, pero no todo era lo que parecía. Y los detectives astutos pronto descubrieron el romance entre Pamela y Billy, y Pamela fue acusada de seducir al joven de 15 años y amenazar con negarle sexo hasta que él matara a su esposo. Billy llevó a sus amigos para ayudarlo a llevar a cabo su tarea: Patricio Randall Vance Latim Jr. y Raimundo Fowler. Durante la investigación de la policía, el padre de Vance les llevó un arma de calibre .38 que había encontrado en la casa, sospechando que podría ser el arma homicida. El 14 de mayo llegó una pista anónima al departamento de policía, que les alertó sobre el hecho de que otro adolescente que se ofrecía como voluntario en el mismo programa de concientización sobre drogas donde Billy y Pamela se habían conocido, estaba al tanto del plan. También era amiga de ambos, Billy y Pamela, una chica llamada Cecilia Pierce. Cuando la policía se acercó a Cecilia, le preguntaron si estaría dispuesta a llevar un micrófono oculto para ellos, para poder grabar sus conversaciones con Pamela Smart. Cecilia aceptó. En algún momento durante los siguientes meses, la joven de 22 años se incriminó a sí misma como esperaban los policías, pero los detalles sobre lo que exactamente dijo Pamela son desconocidos. El 1 de agosto de 1990, a la 1:05 de la tarde, Pamela Smart fue arrestada por el asesinato de su esposo, Gregory. El juicio de la femme fatale de la vida real, Pamela Smart, atrajo mucha atención del público y los medios de comunicación. Los adolescentes que habían llevado a cabo el asesinato en su nombre ya habían asegurado sus propios acuerdos de culpabilidad y estaban preparados para testificar contra la mujer que cambió sus vidas para lo peor. El juicio de Pamela comenzó el 4 de marzo de 1991. Los fiscales la describieron como una mujer malvada empeñada en el asesinato y la mente maestra detrás del complot de asesinato, mientras que los 4 adolescentes que había atrapado en su plan fueron retratados como víctimas ingenuas, seducidos por los encantos de una mujer mayor. Según el fiscal general adjunto, Pamela sedujo a Billy para asesinar a Gregory para que ella pudiera evitar un costoso divorcio y cobrar $140,000 de una póliza de seguro de vida. A pesar de que Billy era menor de edad, lo que significaba que su relación era motivo de preocupación en sí misma, Pamela admitió libremente el asunto, pero negó ser la que ideó la idea de matar a su esposo.
Afirmó que no tuvo parte en la trama para asesinar, y que Billy y sus amigos decidieron hacerlo cuando Pamela tomó la decisión de poner fin al asunto. El juicio de Pamela duró 14 días, y terminó el 22 de marzo de 1991. Fue encontrada culpable de ser cómplice de asesinato, manipulación de testigos y conspiración para cometer asesinato. Fue acusada del delito de manipulación de testigos, porque intentó que Cecilia Pierce no dijera nada a las autoridades sobre las conspiraciones. Pamela fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Desde su encarcelamiento, ha sido objeto de golpizas por parte de otros prisioneros, y ha alegado que ella y otra reclusa fueron acosadas y agredidas sexualmente por un oficial de correccionales. También intentó presentar una demanda contra la prisión, después de afirmar que las fotos de ella semidesnuda publicadas en el National Enquirer en 2003 fueron tomadas por un guardia de la prisión que la había violado. Pamela ha asistido a terapia, ha dado tutorías a otros prisioneros y ha obtenido una maestría de la Universidad de Misericordia mientras ha estado encarcelada. Billy Flynn fue condenado a cadena perpetua por asesinato en segundo grado en 1992, pero fue liberado en 2015 con libertad condicional de por vida. Patricio Randall también recibió libertad condicional de por vida en 2015, mientras que los otros 2 chicos involucrados en el caso fueron liberados bajo palabra en 2005. Hasta 2020 se le ha negado a Pamela Smart una audiencia para la reducción de su condena. Este fue su segundo intento de obtener una audiencia. Ahora tiene 52 años y continúa protestando su inocencia. Susanna Wright. Nacida en Houston, Texas, el 24 de abril de 1976, Susanna Lucille Weiss era, según todos los informes, una mujer aparentemente ordinaria. Eso es hasta 2003, cuando se le conoció como la carnicera de ojos azules de los suburbios de Houston. En 1979, Susan conoció a Jeff Derecho mientras trabajaba como mesera en un restaurante. Y en 1998, la pareja se casó mientras ella estaba embarazada de 8 meses y medio del primer hijo de la pareja, Braulio. Solo 4 años después, en 2002, nació su hija Kaylee. Según Susan, comenzó a experimentar violencia doméstica y abuso por parte de Jeff durante los primeros años de su matrimonio. Informes indican que se volvió controlador al nacer Braulio. Pero en 2003 las cosas se intensificaron, y algo dentro de Susan pareció romperse. El 18 de enero Susan admitió a su abogado que había matado a Jeff. A su vez, su abogado informó esto a la policía y la entonces joven de 26 años se entregó. Cuando la policía investigó la casa familiar en el condado de Harris, Texas, se encontraron con pistas que pintaban una escena extremadamente macabra. El 13 de enero de 2003, Susan ató a su esposo Jeff, de 34 años en ese momento, a su cama, y lo apuñaló 193 veces con 2 cuchillos diferentes. Luego enterró su cuerpo en el patio trasero de su casa, antes de pintar la habitación para encubrir el crimen. Al día siguiente, presentó un falso informe de violencia doméstica para poder obtener una orden de restricción contra Jeff. 4 días después confesó a su abogado. El juicio de Susanna Wright comenzó el 24 de febrero de 2004, donde se declaró inocente alegando defensa propia. El fiscal describió a Susan como una esposa intrigante, que llevó a cabo el horrendo crimen para poder cobrar $200,000 en seguro de vida por la muerte de su esposo, mientras que la defensa argumentó que ella había sufrido abuso físico y emocional durante años, y estaba protegiendo tanto a ella misma como a sus hijos. Según informes, Jeff había llegado a casa después de una clase de boxeo, y golpeó a su hijo después de intentar que Braulio boxeara con él. Susan testificó en su propia defensa, alegando que no podía dejar de apuñalar a Jeff porque si lo hacía, él había agarrado el cuchillo y la mataría. Le dijo al tribunal que su esposo había estado en una borrachera de cocaína, y la había golpeado después de su encuentro con Braulio. La propia madre de Susan, entre otros, aunque no está claro quién, afirmó que habían visto a la joven de 26 años cubierta de moretones. Sin embargo, el jurado no parecía creer nada de lo que Susan y su equipo de defensa estaban diciendo. El 3 de marzo de 2004, después de más de 5 horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad.
Susan fue condenada a 25 años de prisión. Susanna Wright pasó gran parte de los años siguientes intentando apelar su condena. Durante una apelación en 2008, una exprometida de Jeff se presentó para afirmar que él había sido violento con ella y que había soportado su abuso durante toda la relación de 4 años que habían compartido. En 2009, la Corte de Apelaciones Criminales de Texas concedió una nueva audiencia de sentencia, ya que consideraron que su defensa había demostrado ser ineficaz durante la fase de castigo del juicio en 2004. La nueva audiencia en 2010 trajo a la luz algunas pruebas nuevas. La teoría del fiscal de que Jeff estaba atado a la cama no fue respaldada por el médico forense que exhumó el cuerpo. Según ellos, Jeff había consumido tanta cocaína que no toda se había metabolizado, lo que respaldaba la teoría de la defensa de que estaba intoxicado esa noche. El médico forense también declaró que Jeff tenía varias heridas en sus manos, antebrazos, espalda y la parte posterior de sus piernas. Lesiones que son inconsistentes con la idea de que había sido atado de las muñecas y tobillos a la cama. Aunque encontraron a Jeff con ataduras alrededor de sus muñecas y tobillos, se ha teorizado que así es como Susan maniobró a su esposo hasta su tumba, aunque parece que nadie sabe con total certeza. En una entrevista con Texas Mensual, Susan admitió haber atado uno de los brazos de su esposo a la cama cuando, durante el frenético ataque, su hijo había golpeado la puerta de su habitación. Ató a Jeff a la cama antes de llevar a Braulio de vuelta a su habitación. Supuestamente durante el ataque, Jeff había violado a Susan antes de intentar apuñalarla, por lo que ella lo apuñaló varias veces antes de que él pudiera hacerlo. Según informes, nunca se llamó a psicólogos o expertos en violencia doméstica al estrado durante el juicio de Susanna Wright. En 2004, después de su nueva audiencia de castigo, la sentencia de Susan se redujo de 25 años a 20 años. Se le negó la libertad condicional en 2014 y 2017, y ahora vuelve a ser elegible para la libertad condicional en 2020. Catalina Knight. Catalina Mary Knight, nacida el 25 de octubre de 1955 en Nueva Gales del Sur, Australia, no tuvo la crianza más fácil. Su padre, Ken Caballero, era alcohólico. Tuvo un romance con Bárbara, madre de Catalina, provocando el traslado familiar a una nueva ciudad. Ken utilizó la violencia y la intimidación para violar a Bárbara, quien le contó a su hija detalles del abuso y cuánto despreciaba a los hombres. Catalina misma frecuentemente fue víctima de abuso sexual por parte de otros miembros de la familia, aunque nunca por parte de su padre. Se informa que esto terminó cuando ella tenía 11 años. Durante su infancia, Catalina fue descrita como una solitaria que intimidaba a los niños más pequeños. Tuvo 2 grandes enfrentamientos en la escuela donde había agredido al menos a un niño, y fue herida por un maestro que había estado actuando en defensa propia. Extrañamente, a pesar de este comportamiento menos que agradable, todavía se la consideraba una buena alumna. Dejó la escuela a los 15 años todavía analfabeta, y consiguió su primer trabajo como cortadora en una fábrica de ropa. 12 meses después, pasó a trabajar en un matadero y fue promovida rápidamente. Consideraba este su trabajo soñado, y le dieron su propio juego de cuchillos de carnicero, que colgó orgullosamente sobre su cama. En 1973, cuando Catalina tenía 18 años, conoció a un compañero de trabajo alcohólico llamado David Stanford Kellett. Sus hábitos de beber en exceso se debían al hecho de que había visto a su mejor amigo ser asesinado frente a él, y también a un accidente que involucró a 6 niños muertos, donde él había ayudado a rescatar a los heridos y recuperar los cuerpos sin vida. La pareja se casó un año después, en 1974, donde la madre de Catalina, Bárbara, le dijo a su nuevo esposo que tenía un tornillo suelto en algún lugar, afirmando que un día su hija lo mataría. En su noche de bodas, Catalina intentó estrangular a David después de que él se había quedado dormido después de que habían hecho el amor 3 veces. Sin embargo, esto fue solo el comienzo del turbulento y violento matrimonio. En una ocasión, mientras estaba muy embarazada, Catalina quemó toda su ropa y zapatos antes de golpear a David en la parte posterior de la cabeza, con una sartén porque él había llegado tarde a casa. Esto resultó en que él sufriera una fractura de cráneo, y corrió a un vecino en busca de ayuda. De alguna manera, sin embargo,
la nueva novia logró convencer a David de retirar los cargos contra ella. En mayo de 1976, después del nacimiento de la primera hija de la pareja, una niña llamada Melissa David, dejó a Catalina por otra mujer. Al día siguiente, mientras empujaba el cochecito de Melissa por la calle, lo lanzó violentamente de un lado a otro. Los testigos que vieron el incidente alertaron a las autoridades, y Catalina fue ingresada al hospital donde fue diagnosticada con depresión posparto. Después de varias semanas, salió del hospital por su propia voluntad, y luego dejó a Melissa de apenas 2 meses de edad, en una línea de ferrocarril. Por suerte rescataron a la niña. Mientras tanto, Catalina robó un hacha y amenazó con matar a varias personas en el pueblo, y fue arrestada nuevamente y llevada al hospital, e increíblemente se le permitió darse de alta al día siguiente. Pasaron varios días, pero Catalina no había terminado con su violenta y agresiva furia. Ella cortó la cara de una mujer con un cuchillo, y exigió que la llevara a Queensland para encontrar a David. La mujer escapó en una estación de servicio, pero cuando llegó la policía, Catalina había tomado como rehén a un niño pequeño. Fue desarmada y una vez más ingresada al hospital. Cuando la policía informó a David de las travesuras de su esposa separada, dejó a su novia y se mudó con su madre para poder apoyar a Catalina y Melissa. Catalina fue liberada en agosto de 1976 del hospital psiquiátrico, en el que se había alojado, y fue puesta al cuidado de David y su suegra. El 6 de marzo de 1980, la pareja tuvo a su segundo hijo, otra hija llamada Natasha. 4 años después, Catalina dejó a su primer marido y volvió a trabajar en el matadero. Poco después, se lesionó la espalda y terminó con una pensión por discapacidad. En 1985 el gobierno le otorgó una vivienda. Después de la ruptura con David, Catalina tuvo una serie de aventuras. David Saunders, un menor de 38 años, fue su primer nuevo compañero, en 1986. Catalina a menudo lo echaba, y en 1987 le cortó la garganta a su cachorro de dingo, como demostración de lo que le pasaría si alguna vez la engañaba. La pareja tuvo una hija en 1988, Sara, y luego procedieron a dar un depósito para una casa. Sin embargo, después de una discusión, Catalina terminó golpeando a David en la cara con una plancha antes de apuñalarlo en el estómago con unas tijeras. Comprensiblemente, David se fue y se escondió cuando descubrió que Catalina había cortado toda su ropa. Al regresar para ver a su hija, descubrió que a Catalina le habían emitido una orden de violencia aprehendida por la policía, después de afirmar que tenía miedo de él. En 1990, Catalina quedó embarazada de su ex compañero de trabajo de 43 años, Juan Chillingworth. La pareja tuvo un hijo llamado Eric. Sin embargo, 3 años después, Catalina lo dejó por otro hombre con quien había estado teniendo un affair, Juan Price. Price tenía la misma edad que Catalina, y su matrimonio anterior había terminado en 1988, dejándolo con 3 hijos. Era bien querido por aquellos que lo conocían, y tenía una buena reputación en el pueblo. Su hija menor, de 2 años, se quedó con su ex esposa mientras que los hijos mayores se quedaron con él. Según informes, John conocía la violenta reputación de Catalina mientras mantenía su aventura con ella, e incluso cuando la mudó a su casa en 1995. A sus hijos les gustaba ella y su relación era buena, excepto por la extraña discusión violenta de vez en cuando. En 1998, la pareja discutió porque John se negó a casarse con Catalina. En represalia, Catalina grabó en video los artículos que él había robado del trabajo y envió la grabación a su jefe. Aunque los objetos eran artículos caducados que John había rescatado del vertedero, fue despedido después de 17 años de servicio. Como resultado, Catalina fue expulsada de la casa familiar que John compartía con sus hijos. Unos meses después, John reanudó su relación con Catalina, pero no le permitió mudarse. Las peleas de la pareja se volvieron más frecuentes, y los amigos de John no querían tener nada que ver con él mientras duraba la relación. En febrero de 2000 las cosas se intensificaron considerablemente. Catalina apuñaló a John en el pecho y una vez más fue expulsada de la casa. Obtuvo una orden de restricción para él y sus hijos, y le dijo a sus compañeros de trabajo que si no se presentaba, era porque Catalina lo había asesinado. Catalina apareció en la casa de John el 29 habiendo enviado a sus hijos a una pijamada. Pasó mucho de la noche con los vecinos antes de volver a casa,
Cuando apareció Catalina, la pareja tuvo sexo y luego John se durmió. Al día siguiente a las 6 a.m., un vecino de John vio su coche en la entrada. John no se presentó a trabajar. Un compañero de trabajo fue enviado a verificar su estado, y cuando no recibieron respuesta en la puerta principal, llamaron a la policía que llegó a las 8 a.m., y derribó la puerta para encontrar a Catalina en coma por una sobredosis de pastillas. Se descubrió que había apuñalado a su pareja con un cuchillo de carnicero mientras él dormía. Al despertar, ella lo persiguió por la casa. Después de desangrarse, ella retiró $1,000 de su cuenta de cajero. En total, Catalina había apuñalado a John al menos 37 veces. Muchas de las heridas perforaron sus órganos vitales. Varias horas después de la muerte de John, Catalina lo había desollado y colgado la carne de un gancho para carne. También lo decapitó y cocinó partes de su cuerpo, sirviéndolo con papa al horno y varios vegetales asados. Terminando esta espantosa comida con salsa, puso los platos en 2 puestos de mesa, uno para cada uno de los niños que vivían con John. Catalina Knight tenía toda la intención de alimentar a los niños con su propio padre. Encontraron la cabeza de John en una olla de verduras. Todavía estaba caliente, lo que indica que la cocción había tenido lugar recientemente. Ella había arreglado el cuerpo restante de John con un brazo sobre una botella de refresco y sus piernas cruzadas. Se dejó una nota escrita a mano encima de una foto con él, lo que implicaba que Price estaba molestando a una de las hijas de Catalina. Se descubrió que estas acusaciones eran infundadas. 2 psiquiatras afirmaron que Catalina sufría de un trastorno límite de la personalidad, mientras que muchos la consideraban cuerda, aunque algunos pensaban que estaba sufriendo de amnesia o disociación. Inicialmente se declaró culpable de homicidio involuntario, lo cual fue rechazado, por lo que cambió su declaración a culpable, aunque aún niega cualquier responsabilidad por sus acciones. El juicio de Catalina tuvo lugar el 15 de octubre de 2001. En su sentencia, se rechazó que se le excusara de escuchar algunos de los hechos. Se volvió histérica y tuvo que ser sedada cuando se describió el desollamiento y la decapitación. El 8 de noviembre de 2001, los documentos de Catalina fueron marcados para nunca ser liberados, y ella fue condenada a cadena perpetua. Esta fue la primera vez en la historia de Australia que se impuso esta sentencia a una mujer. Desde entonces, se le ha apodado Cannibal Cathy y el Hannibal Lecter de Australia. En 2006, Catalina apeló la cadena perpetua, alegando que era demasiado severa para el brutal asesinato que llevó a cabo. Esto fue comprensiblemente rechazado. Extrañamente, Catalina Knight se ha adaptado bien a la vida en prisión, y según informes tiene una muy buena reputación detrás de las rejas. Se le conoce como nana y se describe como cariñosa y maternal. Frecuentemente teje y pinta, es extremadamente devota y es conocida por resolver disputas entre los reclusos. A pesar de esto, los crímenes espantosos y viles que ella cometió perseguirán a la familia y amigos de Juan Price y a ella misma para siempre. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus pensamientos sobre estos casos aterradores y recuerda darle me gusta y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.